Bueno, y vamos a comenzar precisamente en Costa Rica porque el mandatario de ese país, Luis Guillermo Solís, firmó este viernes un decreto para que entidades estatales implementen la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo. Resulta que la firma del decreto se realizó durante la clausura de la 31ª reunión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT por sus siglas. Recordemos además que las autoridades costarricenses presentaron este jueves la estrategia contra la legitimación de capitales, que incluye, entre otras acciones, disminuir el uso de efectivo como medio de pago, fortalecer la regulación, además de la supervisión y control del sector cambiario, y reforzar a su vez la regulación y el control de transporte físico transfronterizo de dinero en efectivo. Vamos a esta hora precisamente a continuar con ese tema y a conversar vía Skype desde San José, Costa Rica, con la viceministra de la Presidencia de Costa Rica, la señora Ana Gabriel Zúñiga. Viceministra, muchas gracias por acompañarnos, le recibimos cordialmente. Gracias a todas las personas que nos ven y gracias a ustedes por el espacio. Un gusto. Es un gusto recibirla una vez más. Muchas gracias en nombre de todo el equipo. Viceministra, ¿cuáles son los avances que ha tenido Costa Rica desde que fue retirada de la lista de paraísos fiscales que precisamente instituciones como el GAFI, por ejemplo, manejaban? Ya eso fue hace algún tiempo y Costa Rica ha dado muestra de transparencia fiscal y también de la lucha contra la legitimación de capitales. En este marco de la reunión, del encuentro que sostuvieron y el decreto que firma el presidente, ¿qué avances se escriben desde Costa Rica? Sí, bueno, en realidad hemos logrado identificar que hay una importancia en el fortalecimiento del recurso humano, por ejemplo, el propio equipo de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas. Además, se ha logrado manifestar una gran capacidad de coordinación interinstitucional de todas las entidades que tienen que ver al respecto. También que ha habido una serie de avances normativos, pero que necesariamente vamos a tener que fortalecer para poder subsanar aún más los vacíos, para poder cortar el oxígeno que da el financiamiento para que las organizaciones criminales pues ejecuten sus actuaciones a nivel mundial. También desde la perspectiva, digamos, de los planes futuros, si bien es cierto Costa Rica sigue luchando contra la legitimación de capitales, esta firma del decreto del presidente Solís que exhorta y exige a las instituciones a plegarse a los factores y a las metodologías necesarias para, digamos, evitar la legitimación de capitales, ¿qué exigencias va a tener, por ejemplo, con sectores como la banca, comercio, en cuanto a transacciones? Sí, bueno, en ese tema inicialmente se han estado planteando una serie de elementos que en una estrategia que además responde a los procesos que se evaluaron en el proceso de evaluación de Gafilat y que nos acompañó el Fondo Monetario Internacional, lo más importante es generar procesos de diálogo a partir de los cuales se va a establecer esas modificaciones de política pública o política de transacciones o política cambiaria y demás para poder generar la fiscalización y los seguimientos oportunos. En este momento no podría adelantar cuáles van a ser esos elementos, ya que parte de lo que se planea es precisamente sentar a todos los actores en la mesa y poder establecer los alcances en esta materia, ya que no solo sobre este tema vamos a tener que articular con todos los sectores de empresa privada, profesionales liberales y entidades financieras, incluso posiblemente vamos a tener que articular con colegios profesionales para fiscalizar otra gran cantidad de cosas, por lo que no lo puedo adelantar en este momento, pero naturalmente lo que se requiere y a partir de la estrategia nacional, pues es sentar a esos actores en la mesa y poder analizar las reformas que en algunos casos incluso requieren una reforma de ley, por lo que hace todavía un poco más complejo, pero sin duda alguna es necesaria esa integración intersectorial y sobre todo interinstitucional para luego dar el empuje necesario de las reformas que se vayan a generar al respecto. Viceministra, quisiera por favor que usted nos esgrimiera dos fortalezas y también dos debilidades que tiene en este momento el sistema bancario costarricense, o la estructura financiera, fiscal y económica de Costa Rica, que, digamos, le han permitido, sobre todo las fortalezas, diferenciarse de los otros países de la región centroamericana en cuanto a transparencia fiscal y económica. Sí, bueno, yo creo que una de las principales debilidades que tal vez nos muestran ahí es precisamente que en el aparataje de fiscalización generalizada no tenemos necesariamente
elementos, por ejemplo, en el tema de extinción de dominio, donde le permite a las autoridades tener una mayor fiscalización de grandes flujos, ¿verdad?, que entran y que no tienen tal vez una coordinación entre el sistema bancario y el sistema institucional, y es precisamente lo que se está trabajando a nivel de la Asamblea Legislativa. Bien. Creo que entre las fortalezas que se plantean es precisamente que nos diferenciamos un poco en que hay un manejo más transparente, que además se ha logrado a través de la superintendencia relacionada con el tema generar una serie de directrices que permiten precisamente tener una mayor fiscalización y control al respecto. Y además que tiene una serie de mecanismos de publicidad que le ejercen transparencia al asunto. Pero naturalmente, como bien se plantea y es parte de la discusión, que al final de cuentas muchos de los elementos de la evaluación tienen que ver con reformas legales, es que a pesar de directrices o elementos que tengan rango de decreto y demás, la debilidad está en que al no haber una ley específica donde se puedan establecer delitos sobre algunos elementos específicos, donde se pueda tener herramientas para poder interceptar en algunos momentos el proceso de flujo de dinero de los grandes flujos de dinero de las organizaciones criminales. Es por eso donde también tenemos ahí una debilidad. Bien. Y que precisamente vamos a estar trabajando en la figura, por ejemplo, de extinción de dominio. Hay que trabajar ese tema. Viceministra, en cuanto a la situación de Brasil, que era también una de las debilidades, digamos, que esgrimía el Grupo de Acción Financiera, y el gobierno de Brasil sigue considerando a Costa Rica como paraíso fiscal, algo que, según la Cancillería costarricense, se estaba trabajando de manera estrecha con la brasileña para que Costa Rica salga de esa lista, porque eso le impide, digamos, accesos a mercados masivos a través del gigante sudamericano. ¿En qué están esas conversaciones y qué avances se tiene al respecto? Sí, bueno, nosotros en ese sentido no me podría referir específicamente a las negociaciones que lleva Cancillería, pues es un proceso que ellos están manejando de manera específica. Lo que sí es un hecho es que hemos venido generando otra serie de cuestiones, como por ejemplo un proceso de cuentas simplificadas, de manera que hace una interacción de todo el sistema bancario nacional y se permite mejorar la fiscalización en este sentido. Pero naturalmente, en aras también de fortalecer la inversión y la seguridad y la estabilidad económica del país, vamos a estar trabajando arduamente en este sentido, y sin duda alguna pues nos vamos a estar realimentando tanto de organismos como el Gafilat como de insumos de otros países, donde precisamente pues Brasil estuvo en esta plenaria, planteó sus elementos, los cuales no podría especificar dado que no estuve en toda la sesión de evaluación al ser un elemento propiamente técnico, y en ese caso estuvo la unidad de inteligencia financiera, pero sin duda alguna estaremos trabajando arduamente en ese sentido. Y también es necesario visibilizar que muchas de las debilidades que hay son debilidades estructurales heredadas de algunos años atrás y que requieren necesariamente modificaciones de ley para poder fortalecer los mecanismos de fiscalización en esta materia, porque si no, estaríamos incurriendo en excesos de acuerdo a lo que establece la ley, y más bien estaríamos incurriendo nosotros en infracciones importantes, por lo que estamos en procesos de hacer las modificaciones del caso, digamos, insistiendo en que la prevención es el mecanismo para este tema, el fortalecimiento del personal de las distintas instituciones competentes en esto, más no solo la represión, aunque va a ser un elemento importante a discutir, no es precisamente el elemento a partir del cual se pueda resolver toda esta situación. Muchísimas gracias, señora viceministra, por acompañarnos hasta esta hora. Ha sido un placer conocer su perspectiva. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, estaremos siempre en Conversaciones y a la Orden. Despedimos a Ana Gabriel Zúñiga, es la viceministra de la Presidencia de Costa Rica desde San José. Vamos contigo, Natalia.